Le damos un espacio a los niños que salgan, hermanos, y juntamente con sus maestras. Y aprovechando, hermanos, que estamos de pie, abrimos la palabra de nuestro Dios, hermanos, en Lucas 15. Vamos a hacer la lectura del 1 al 10. Lucas 15, del 1 al 10. Esta lectura, hermanos, la vamos a hacer todos juntos, a una sola voz. La palabra de Dios dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este y los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: vosotros, dejando 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre los hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, se pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, en esta hora, Padre, que tú nos permites, Padre, meditar en tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú hables a través de este siervo, Padre, que todo lo que vamos a decir, Padre, sea aprobado por ti. Y te pedimos, Señor, que lo pongamos por obra como a ti te agrada, Padre. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos, por favor. Este mes su énfasis es la Biblia, pero me tomé el tiempo, hermanos, de meditar en estas palabras. Cuando un servidor comenzó a escuchar la palabra de Dios. Este tema, hermanos, se llama ¿cómo podremos ser salvos? Tomé estas dos parábolas, hermanos, para meditar en ellas. Y en el versículo 2 dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Regresando atrás, hermanos, yo fui uno de aquellos pecadores que conocí y medité en la Escritura. Esta es la palabra de Dios. El tema es entonces, ¿cómo podremos ser salvos, hermanos? Todos los hombres, hermanos, necesitan la salvación. Sí, si meditamos y vemos Romanos 3:23, hermanos, que dice: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Por cuanto todos, cada uno de nosotros pecamos, estamos fuera
de la gloria de Dios. Como introducción, hermanos, voy a decir lo siguiente. Ninguna persona puede salvarse por sus propios medios, ni con la ayuda de otra criatura, ya sea en la tierra o en el cielo. Solo Jesucristo salva. Eso lo vamos a ver, hermanos, en Hechos 4:12. Los invito a leer Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es Jesucristo, hermanos. Jesucristo solamente nos puede salvar de los brazos del cazador, que es Satanás. A esa condenación eterna, hermanos, que está para aquellos que no han creído en Jesucristo y que no lo han puesto por Señor de sus vidas. Entonces, nosotros tenemos que encontrar a Cristo Jesús para poder ser salvos. Surgen 4 preguntas, hermanos, de esto. Vamos a decir la primera. La primera dice, ¿qué significa ser salvo? ¿Qué significa ser salvo? Vamos a ver, ser salvo es llegar a ser hijo de Dios. ¿Cómo vamos a ser hijos de Dios, hermanos? Vamos a meditar en Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12, hermanos? Así es. Aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, debemos de encontrar a Cristo, de creer en Cristo. Si usted hace una pregunta allá afuera, dicen que todos somos hijos de Dios, pero eso es una mentira. No todos somos hijos de Dios, sino que todos aquel que le creen, ¿sí? Todos aquellos que le reciben, todos ellos son hijos de Dios. No todos, ¿verdad? Allá afuera dicen que todos, y yo les digo, no todos somos hijos de Dios. Entonces, ser salvo, hermanos, debemos de aceptar a Cristo. Ser salvo, el segundo punto, es recibir el perdón de todos nuestros pecados, hermanos, de cada uno en particular. Vamos a ver Primera de Juan 1:7, ¿qué es lo que dice? Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces Jesucristo, hermanos, nos limpia de todos los pecados. Y nosotros somos perdonados por Dios. El tercer punto es, ser salvo es recibir el don de la vida eterna. Eso lo vamos a ver aquí mismo en Primera de Juan 5:11 y 12. Dice la Escritura, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, 3 puntos, hermanos, son lo que significa ser salvo. El primero fue llegar a ser hijo de Dios. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo. El segundo punto es recibir el perdón de todos nuestros pecados. El tercer punto fue recibir
el don de la vida eterna. Eso quiere decir que podremos ser salvos de esta manera. Esto significa ser salvo, tomando estos 3 puntos, hermanos. Ahora, ¿qué podemos, hermanos, o qué debemos hacer para recibir esta salvación tan grande? Ya vimos qué tenemos que hacer para ser salvos. Ahora, ¿qué debemos de hacer para recibir esta salvación tan grande? Primer punto, debemos arrepentirnos, hermanos, de nuestros pecados, pero un arrepentimiento de veras, hermanos. Muchas veces me han preguntado que ellos, los católicos, no por mencionar pues alguna religión, que ellos se confiesan, ¿sí? Ellos se confiesan y van y piden perdón, pero de nuevo ellos salen de esa confesión y lo vuelven a hacer. Entonces ellos no se están arrepintiendo, hermanos, tienen un remordimiento de lo que hicieron, ¿sí? Nosotros tenemos que arrepentirnos y no volverlo a hacer para agradar a Dios y recibir esa salvación de nuestro Dios. Vamos a ver, hermanos, Hechos 3:19. La palabra de Dios dice: así que arrepentíos y convertíos. Debemos de arrepentirnos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Repito, estos versículos eran cuando yo comencé a meditar en la Escritura. Entonces, hermanos, debemos arrepentirnos y tener un convencimiento, ¿sí?, que vamos a heredar la vida eterna. Otra cosa también que debemos de hacer, hermanos, es debemos creer que Jesucristo murió por nosotros, por cada uno en particular. Por cada uno en particular, hermanos, debemos de creer que Jesús murió por nosotros. Esto lo vamos a ver, hermanos, en Hechos 16:31. Lo que debemos de hacer para tener esa salvación tan grande que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece. Dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, hermanos, debemos de creer en nuestro Señor Jesucristo y obedecer conforme a su Escritura, conforme a la palabra de Dios. Debemos creer en Jesús, hermanos, que Él murió por nosotros, que Él se entregó para salvación nuestra. Él padeció todo por causa de nosotros. También vamos a ver Juan 3:16. Es un versículo que todos nos sabemos hasta de memoria, hermanos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Esta segunda parte es la que íbamos a meditar, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, debemos de creer en nuestro Señor Jesucristo para poder tener la salvación que Dios nos regala. Esa salvación tan grande que Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Debemos de hacer esto. Ya vimos qué significa ser salvo. Ya vimos qué debemos de hacer para recibir la salvación, una salvación tan grande y tan preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la tercera pregunta, hermanos, es: ¿para qué? Para ser salvos debemos de tener un nacimiento espiritual. Ya vimos 2 preguntas, ¿sí? ¿Qué significa ser salvo? ¿Qué debemos hacer para recibir la salvación tan grande?
Y ahora, para ser salvos, debemos tener un nacimiento espiritual. Primer punto de esta pregunta dice, debemos tener un nacimiento, es decir, una vida espiritual interior, nueva, por medio del Espíritu Santo. Así es, hermanos, vamos a meditar en Juan 3:6. ¿Qué dice Juan 3:6? Voy a leer desde el 1. Juan 3:1 al 6. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, hermanos, sí, debemos tener un nacimiento espiritual. Aquí Nicodemo era un líder religioso. ¿Y qué? ¿No le habían hablado de esto? Él era un principal, ¿sí?, de los judíos. En el versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era un líder religioso y él no sabía lo que era nacer de nuevo, tener una vida espiritual. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener esa vida espiritual para comenzar a caminar con Cristo. Debemos tener un nuevo nacimiento, hermanos, para agradar a Dios. El segundo punto es, debemos ser nuevas personas en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros repetimos 2 Corintios 5:17, pero sí hemos cambiado, hermanos, sí hemos hecho a lo que Dios le agrade. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Dice, de modo quien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, ahora son todas hechas nuevas, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que caminar con Cristo Jesús como un nuevo nacimiento, con ese nuevo nacimiento que Él nos ha dado. También Tito 3:5, vamos a buscar Tito 3:5, hermanos, ¿qué nos dice de lo que estamos diciendo? Un nuevo nacimiento para caminar con Cristo Jesús. La palabra de nuestro Dios dice así, Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación y por la nueva renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí? Tito 3:5, vamos a leer desde Tito 3, del 3 al 7, para que veamos nosotros lo que antes hacíamos, ¿sí?, y ahora que somos nuevos, que hemos nacido de nuevo, ahora somos otros en Cristo Jesús. Vamos a ver desde el 3, ¿sí?, hasta el 7. La palabra de Dios dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó
la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Un nuevo nacimiento, hermanos, era lo que practicábamos en el versículo 3, ¿sí? Ahora no lo practicamos porque ya tenemos un nuevo nacimiento, ya caminamos con Cristo Jesús. Debemos de apartarnos de esta maldad, de esta mala acciones que nosotros antes hacíamos. Me vino a la mente este versículo porque todo lo que dice antes yo lo hacía. Y ya cuando comencé a meditar en la Escritura, se fueron quitando todas estas malos hábitos que yo tenía. Todos los que hemos sido salvos, hermanos, tenemos la seguridad absoluta, ¿sí?, de que tenemos la vida eterna. Todos aquellos que ya tuvieron un nacimiento, ya saben lo que es ser salvo, ¿sí?, y ya hicieron, ¿sí?, conforme a las Escrituras para tener esa salvación, hermanos. Debemos tener esa seguridad, hermanos, absoluta de que vamos a estar con Cristo Jesús. En la mañana habían dicho que la esperanza no debe de terminar. Debemos tener esa esperanza en Cristo Jesús hasta la muerte, hermanos. Debemos de agarrarnos de Dios, aunque estemos malos, ¿sí?, aunque pasemos cualquier enfermedad, cualquier angustia, debemos de tomar de las manos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a 1 de Juan 5:13, hermanos. Para todos aquellos que hemos nacido de nuevo, debemos de tener esa convicción absoluta, una seguridad, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, a la hora de la partida de aquí, Él nos va a recibir con los brazos abiertos. 1 de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, debemos de tener esa convicción, esa seguridad en nuestro Señor Jesucristo, que vamos a heredar, ¿sí?, la vida eterna, gracias al padecimiento de Jesucristo, aquel sacrificio que Él hizo por nuestros pecados. Romanos también nos dice, Romanos 8, 38 y 39, acerca de la seguridad que debemos de tener, hermanos, cuando nosotros muramos, cuando nosotros por lo cual, dice la palabra, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una convicción, hermanos, una seguridad absoluta, ¿sí?, que vamos a heredar la vida eterna, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Pero ¿qué debemos de hacer? Debemos de creer en nuestro Señor Jesucristo, debemos tener un nacimiento espiritual, hermanos,
y debemos ser nuevas criaturas, una nueva vida en Cristo Jesús. Todos los seguidores de Cristo tienen plena salvación, porque el Espíritu Santo nos sella, para la salvación, que es su promesa. Una promesa que nuestro Señor Jesucristo nos da por medio del sello que el Espíritu Santo nos da. Eso lo vamos a ver en Efesios, hermanos. Efesios 1, 13 y 14. Ese sello que nuestro Señor Jesucristo nos da por medio de su Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, hermanos, todos aquellos que somos y hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha sellado con su Espíritu Santo, ¿sí?, para el día de la redención, ¿sí? También Efesios 4:30 nos habla de esto. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Si hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, hemos aceptado a Cristo, Él nos viene y nos sella, ¿sí?, que ya le pertenecemos. Esto se me vino a la mente cuando un ganadero tiene muchas vacas y le nacen en su corral, ¿sí? Viene y le sella, ¿sí?, en su caderita, que diciendo que le pertenece ese ganado a esta persona. Así el Señor Jesucristo nos sella, y ese sello quiere decir que nosotros le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, que no nos tenemos que desviar a ningún lado. Debemos de meditar en su palabra, hermanos, ¿sí?, porque nosotros le pertenecemos. Y no debemos contristar al Espíritu de Dios. Debemos hacer lo bueno delante de Él. ¿Por qué? Porque a Él le agrada todo esto. También, hermanos, debemos dedicarnos totalmente, ¿sí?, en respuesta a la salvación que Él nos regala. ¿Cómo vamos a dedicarnos totalmente a su servicio? Dice: dejándolo todo para seguir a nuestro Salvador. Vamos a ver Mateo 13, 44, 46. Dejándolo todo para servir a nuestro Salvador. Mateo 13, 44, 46 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Debemos, hermanos, dejar todo lo que nos estorba, todo aquello que nos impide acercarnos a Cristo, ¿sí?, todo aquello que nosotros muchas veces anhelamos bastante, ¿sí? Nosotros que debemos de dejar todo eso, hermanos, para llegar al reino de los cielos, para obedecer a Dios conforme a su palabra, dejándolo todo para seguir
a Cristo. También, hermanos, debemos dejarlo todo sin dudar, sino con seguridad. Vamos a ver Mateo 14:33, dejándolo todo con seguridad. Entonces, dice la Escritura, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Esto fue cuando vino la tempestad en las aguas, ¿sí? Y vieron cómo Jesucristo caminaba. Y ellos se maravillaban, hermanos, porque lo vieron venir, lo salvó de esa tempestad. Y ellos dejaron todo y a partir de ello caminaron con Cristo. Ellos creyeron en Jesús, creyeron que era en verdad el Hijo de Dios y obedecieron y dejaron todo. Le siguieron todos estos pescadores. También, hermanos, seguir a Cristo en nuestro Salvador es por fe. Debemos de seguir a Cristo, nuestro Salvador, por fe, dejándolo todo, y debemos seguirlo por fe, una convicción por fe, hermanos. Vamos a ver Filipenses, que nos habla Filipenses, acuerdo a lo que es seguir a Cristo por fe. Filipenses 3, 7, 9. La Escritura dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí Pablo decía que todo lo que él había adquirido, todos aquellos conocimientos terrenales, los tenía por basura. Todos aquellos diplomas que el gobierno le daba, decía que los tenía por basura. Y fue un perseguidor de la iglesia de Cristo. Decía que todo eso los tenía por basura. Ahora él quería, ¿sí?, llegar al conocimiento de Jesucristo y meditar en Él, caminar con Él, predicar, ir a los gentiles, ¿sí? Pero él dejó todo lo que él tenía para servir a Cristo. Y nosotros también, hermanos, debemos de dejar todo para seguir a Cristo. Debemos meditar en su palabra y ver lo que Cristo quiere para cada uno de nosotros. Ya vimos estos 4 puntos, hermanos. Primero fue, ¿qué significa ser salvo? ¿Qué debemos hacer para recibir esta salvación tan grande? Para ser salvos debemos de tener un nacimiento espiritual. Debemos dedicarnos totalmente a la respuesta de la salvación. Son 4 preguntas, hermanos, que Dios quiere que trabajemos en ello. Son 4 preguntas que cuando yo comencé, hermanos, a caminar en Cristo, fueron donde yo medité. Para terminar, hermanos, los voy a invitar a leer Lucas 19:10. Y estos 4 puntos, hermanos, son básicos para caminar con Cristo Jesús. Debemos anhelar con todo nuestro corazón el consejo de nuestro Dios. Lucas 19:10. La palabra dice:
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso es todo, hermanos. Gracias por escucharme. Que Dios les bendiga.